ponernos en pie, si os parece, y vamos a comenzar con una oración. Amén. Amén. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu bondad incomparable, por tu misericordia, por tu gracia que nos alcanzó, que nos sostiene cada día, y por la fe, Señor, que tú nos regalaste para poder creer en ti y poder ser salvos. Te agradecemos, Señor, por este momento en el que tú nos estás bendiciendo, habiéndonos recogido, como dices en tu palabra, como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas, para poder, Señor, estar contigo todos juntos en comunión cristiana y poder así también recibir todas tus bendiciones y principalmente a través de la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestros oídos, y que tú me permitas a mí, Señor, poder transmitir a tu pueblo aquello que tú verdaderamente me has dado. Lo dejamos todo bien atado en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3, vamos a leer del versículo 14 al 22. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Donde dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Bien, esta carta, como hemos visto al final, el último versículo dice: el que tiene oído, oiga. ¿Qué significa esto? Si tú estás dispuesto a escuchar, a recibir, recíbelo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Tibio, frío o caliente. Tú decides. Este es el título que le he puesto al mensaje de hoy, ¿no? Tibio, frío o caliente. Tú decides. Mira, la Odisea, que es el mensaje el mensaje del Señor Jesucristo en esta ocasión llega a la iglesia de la Odisea, es decir, dice en primer lugar al ángel de la iglesia de la Odisea. El ángel no es que fuera un ángel que estaba encargado, digamos, de proteger la iglesia no. Simplemente la palabra ángel es una palabra que significa mensajero en griego, y en este caso se supone que es que tenía que llevar el mensaje a la iglesia, y no es otro que el pastor de la iglesia, ¿no? El encargado de la iglesia. Dice, y la iglesia de la Odisea era la antigua Dióspolis o ciudad de Zeus. Está situada en lo que hoy, o estaba situada porque ya esa ciudad ya no existe, pero estaba situada en lo que hoy es Turquía. Antiguamente se le llamaba esa zona de Turquía Asia Menor, era una de las provincias del Imperio Romano, estaba gobernada por Roma. Fue fundada en el siglo III a.C. por Antíoco II, alias Teos.
era un rey seleucida, es decir, era un rey helenista. Pues sabemos que los seleucidas venían de Seleuco. Seleuco era uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió, el imperio que había conquistado desde Grecia hasta la India se dividió entre sus 4 generales, que eran Seleuco, Antígono, Casandro y Ptolomeo, ¿no? Eso para que tengamos una referencia. Y una cosa curiosa es que la zona que hoy, o sea, que Seleuco dominó, ¿sabéis lo que significa Seleuco? Viene de Selene, la luna, ¿verdad? Es una cosa curiosa. Y resulta que esa zona, precisamente, hoy está ocupada por una gente que tiene en sus banderas, como lema, una media luna. Es curioso también, ¿verdad? Bueno, el caso es que esta ciudad la construyó este señor en honor a su esposa Laódice. Y esta ciudad se caracterizaba por tener aguas termales, ¿no? En las afueras de la ciudad había aguas calientes que servían, pues eso, para el baño, para medicinales, todo esto, y bajaban hacia la ciudad y en ocasiones, pues ese agua estaba más caliente de lo normal, llegaba caliente, llegaba tibia, ¿no es eso? Y el Señor usa esta particularidad para denunciar que la indiferencia espiritual de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, según parece, fue fundada por Epafras. Y se supone que al principio esta iglesia pues sería una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia viva, una iglesia que se sujetaba a las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, pero algo sucedió en esta iglesia que provoca la reprensión del Señor Jesucristo. En la iglesia en la Odisea había también, en la ciudad, había también una escuela de medicina que era muy famosa en la zona porque se dedicaban a hacer ungüentos para curar los ojos, las enfermedades de los ojos. Y de ahí es que viene luego que el Señor usa, ponte colirio, para que veas. Era una ciudad rica materialmente, muy próspera en lo material, como digo, pero era muy pobre, había llegado a alcanzar mucha pobreza en lo espiritual. Y la iglesia se había dejado influenciar, contaminar de alguna manera por esa sociedad, por ese ambiente en el que vivía. Esta iglesia de la Odisea apunta como prototipo del cristiano que es pues, indiferente, que es un cristiano moldeable y que además se autoengaña a sí mismo y se cree correcto delante de Dios cuando en realidad no está correcto delante de Dios, ¿no? El Señor Jesús le pone las cosas claras, los puntos sobre las íes, como se suele decir, y le dice, no, tú tienes un concepto muy errado de lo que tú eres. Y yo tengo una opinión personal acerca de ti, dice Jesús, ¿no? Aunque tú te crees que eres rica, que no tienes falta de nada y todo eso, pues yo te digo que tú eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que debemos estar dispuestos nosotros como iglesia a recibir la corrección del Señor en cualquier momento. Y como personas, como cristianos también, ¿no? Como iglesia y como individualmente como cristianos. No podemos caer en el error de creer que ya lo tenemos todo, que somos autosuficientes, que hemos llegado a lo máximo y que no tenemos nada que corregir. Tenemos que estar abiertos, todos. De hecho, de alguna forma, también la Escritura dice que nos examinemos a nosotros mismos de una manera constante para ver si estamos en la fe verdadera. Entonces, vamos a ver, por medio de este pasaje, qué es lo que podemos aprender nosotros personalmente y también como iglesia. Primero, el Señor nos conoce perfectamente. ¿O alguno tiene duda de esto? No, el Señor no nos conoce casi totalmente, el Señor no nos conoce a veces o
se le escapa algo de... No. El Señor nos conoce perfectísimamente, incluso mejor que nosotros mismos. Mira lo que dice el versículo 15 y versículo 16. Dice, yo conozco tus obras, las conozco. Y dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesucristo conocía sus obras, su comportamiento, su proceder, su corazón y su estado espiritual al dedillo. El Señor conoce nuestro proceder, nuestras maneras, lo que hay en nuestro corazón, la intención con la que hacemos las cosas, cómo nos presentamos delante de Él. Al Señor no lo podemos engañar. Sé que no queremos engañarlo, porque sabemos que no lo podemos engañar, pero a veces es como si quisiéramos intentar hacerlo, ¿verdad? Caemos en el engaño del diablo de querer aparentar cosas que no somos, y nos presentamos en la iglesia o nos presentamos delante de los hermanos con una cara, pero luego tenemos otra cara diferente. No es en la iglesia donde debemos demostrarnos cristianos principalmente, sino fuera de la iglesia principalmente. El Señor Jesucristo sabía de su tibieza. No eran fríos ni eran calientes. Como ha dicho antes la pastora Cloti. Vamos a ver. Si uno es frío, bueno, pues del frío al calor hay solamente un paso, es la conversión. Un corazón que está muerto, para que esté vivo, necesita a Jesús y ya está. Pero un corazón tibio es muy peligroso, porque según entiendo yo por la Escritura, por el texto que estamos leyendo, un corazón tibio como el de la Odisea significa que en algún momento había estado caliente. Mira, nada puede pasar a estar tibio del frío. Ahora, sí puede pasar a estar tibio del caliente. Es decir, quiere decirse que la iglesia de la Odisea en algún momento había tenido el Espíritu Santo, había estado llena del Señor. La iglesia de la Odisea y cada uno de los creyentes que se reunían en esa iglesia habían estado bien con Dios, pero en este momento estaban completamente ni fu ni fa, tibios. Y esa tibieza hace que el Señor no pueda tener dentro de sí ese mal. Cuando uno vomita algo es porque algo que ha comido le sienta mal y el organismo mismo lo que hace es expulsarlo para poder defenderse de esa agresión, de esa alimentación en mal estado o cualquier cosa que tú hayas comido que no te ha sentado bien a ti, aunque esté en buen estado, pero para que el cuerpo pueda seguir, ¿no? Normalmente. El Señor manifiesta aquí que no le sienta bien una iglesia tibia. No le sienta bien un cristiano tibio, hasta el punto de que él mismo, aunque pueda parecer duro, dice, te vomitaré de mi boca. Y es una cosa curiosa, porque tenemos también, por ejemplo, la iglesia de Sardis, ¿no? La iglesia de Sardis es una iglesia que dice, le dice el Señor Jesucristo, tienes pinta de que vives, pero estás muerta. Es duro eso también, Es duro. Pero a la iglesia de Sardis le dice el Señor, pero tienes unos cuantos que andan conforme a mi voluntad. Para ir parafraseando y resumiendo. Sin embargo, a la iglesia de la Odisea no hay ni siquiera un solo motivo de elogio ni de alabanza. Ninguno. Todos son reproches. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado como cristianos y como iglesia. Que el Señor no vaya a tener reproche de nosotros porque somos indiferentes o porque somos pasotas en las cosas de Dios o porque nos conformamos con cualquier cosa o porque el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que vivimos se mete dentro de la iglesia o dentro de nuestras vidas y nos moldea a su antojo, porque no es el mundo quien tiene que moldear la iglesia ni nuestros corazones, sino que somos nosotros, hermanos, los que tenemos, aún con nuestra poca fuerza, hacer cambios en la sociedad en la que vivimos.
porque somos sal, y la sal está para algo, no es eso, para dar gusto, para conservar, para que la sociedad no se acabe pudriendo, y somos luz, ¿para qué? Para dar luz, precisamente alumbrar en medio de este mundo de oscuridad y de tinieblas. El Señor Jesús lo dijo también de otra manera: si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para tirarla a la basura, no sirve para nada. Por eso nosotros debemos de tener cuidado de no caer en este error que cayó la iglesia de la Odisea. Por desgracia hoy, hermanos, muchos cristianos son así mismos. Creen estar lo suficientemente bien con Dios como para tirar adelante, ¿no? Pueden asistir de domingo en domingo a la iglesia, pueden asistir de jueves o cualquier día que tengan culto por la tarde, y pueden seguir llevando una vida más o menos religiosa. Pero sabemos nosotros, ¿verdad?, que la religión no salva a nadie. Es más, la religión no sostiene a nadie firme en la fe. Porque tú podrás andar un tiempo en religión como un religioso y podrás cumplir un montón de normas y preceptos para acallar tu conciencia, pero llega un momento que la religión cansa y la religión lo que hace es que te abandona y tú te quedas ahí y te quedas vacío, porque la religión no llena. Quien llena es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el que tenemos que tener aquí dentro de nuestros corazones, y es nuestra fuerza, y es el con el que tenemos que seguir adelante. Esa es nuestra fe, y no la religión. Entonces, hay muchos cristianos que llegan, por el motivo que sea, a enfriarse tanto, de estar calientes en un momento de sus vidas, acaban en la tibieza más absoluta. No llegan a ser fríos del todo, pero tampoco son calientes, y se quedan estancados en un punto neutro, muerto, y no pueden seguir adelante, e incluso muchos de ellos se acuerdan del pasado y quieren vivir de las rentas del pasado, de la trayectoria del pasado, ¿verdad? Pero eso no hace nada, no marca la diferencia, no es como uno empieza, es como uno acaba. Y el Señor Jesucristo nos mandó a perseverar hasta el fin en nuestra fe, y no a tener una religión, sino una comunión íntima y personal con Él, viva cada día, una vida plena con Él. Eso es el cristianismo. Cristianismo no es religión. Religión es religare, del latín, ¿verdad? Es religar. ¿Religar qué? Lo que se había roto entre Dios y el hombre, pero todo es un esfuerzo humano. Y Dios ya nos demostró que por más que nosotros nos esforcemos, no vamos a poder religar nada, no vamos a poder reunir o conectar de nuevo lo que estaba roto, sino que Él tuvo que bajar del cielo a la tierra para hacer todo el trabajo y morir en nuestro lugar cargando con nuestros pecados. Él fue el que estableció todo para que esa relación volviera a estar completamente religada por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, por la obra de Dios, hermanos. Muchos cristianos se conforman con una vida religiosa y un evangelio suave, sin compromisos y sin reglas demasiado exigentes. Cuando tú le pones a un cristiano tibio una regla así un poquitín, o le dices, mira, despierta un poquito, generalmente no le suele gustar. No le suele gustar. Y en lugar de hacer caso y de intentar rectificar, no, lo que hace es que abandona la iglesia, se va, ya no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque se meten conmigo, porque no me... Mira, es que la palabra de Dios está para redarguir, está para corregir, está para que tú cambies el camino si tú no estás en el camino correcto. Por eso cada uno de nosotros tiene que estar abierto a escuchar la voz de Dios y del Espíritu Santo en todo momento, para saber si uno está andando como tiene que andar, si ha caído en el error de la tibieza o si todavía hay posibilidades para despertar y para poder ponerse otra vez en comunión con el Señor y en el camino correcto. A base de pecado continuado, las vidas de los creyentes se van matando la conciencia. Un pecadito aquí, otro pecadito allá. No pasa nada, si esto lo hace casi todo el mundo. Tampoco, esto es una cosa que no tiene mucha importancia, pero ese da paso a otro poquito más grande, y el otro a otro poquito más grande, y al final, para tapar eso, tienes que hacer otro, y otro, y otro, y al final te acostumbras tanto a pecar y a hacer que el pecado forme parte de tu vida, que al final tu conciencia se muere. Tu conciencia, nuestra conciencia, que es el Espíritu de Dios, esa conciencia es una luz de alarma
que aquellos que andamos en el Señor, cuando metemos la pata, se pone a funcionar esa luz y nos damos cuenta, es verdad, he metido la pata y corrijo, ¿verdad? Pero a base de pecado, esa luz se acaba apagando, la conciencia se muere, el Espíritu Santo se enfría tanto que llega incluso hasta desaparecer y entonces ya no hay posibilidad de reacción. Esa es la tibieza. Pero, ¿sabes? Eso da igual. Dios sigue conociendo a todos y cada uno de nosotros. Mira, en 2 Timoteo 2:19 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Escucha bien. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Al Señor no se le pasa nada. El Señor nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. No hace falta que intentemos ni engañarlo ni engañar a los demás. ¿Por qué no trae cuenta? ¿Para qué? Es mejor ser sinceros. En segundo lugar, debemos conocernos a nosotros mismos. No solamente que ya el Señor nos conoce y debemos ser conscientes de eso, sino que nosotros también debemos de conocernos a nosotros mismos. Mira lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este versículo nos advierte de que podemos tener una falsa opinión de nosotros mismos, pero fíjate lo que dice la Escritura, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos engañar por lo que nuestro corazón nos diga, nos asegure. Nuestro corazón, que es carne, seguramente nos va a decir en todo momento, no, si tú estás bien, no pasa nada. Mira, tampoco tienes que entregarte a Cristo al 100%, con que te entregues al 50% o al 80%, pero deja otro tanto para ti, ¿no? Pues es que si no estás al 100% con Cristo, tú no estás nada con Cristo. ¿Dónde dice la Escritura que hay que, o que se puede estar al 50% con Cristo? O al 80% con Cristo? O al 90% con Cristo y un 10% con el mundo o con nosotros mismos. ¿Dónde lo dice? ¿Lo dice en alguna Escritura? La Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad es absoluta entrega al Señor Jesucristo. Es andar verdaderamente en justicia y en verdad y en toda rectitud. Eso es. Un cristiano no puede ser un cristiano a tiempo parcial. Mira, hay muchos trabajos por ahí hoy que son trabajos a tiempo parcial, ¿eh? Trabajas por la mañanita, unas horitas, luego te vas por la tarde o vas a... Y la gente piensa que esto del cristianismo es igual, pero no es así. Ya lo he dicho muchas veces. El diablo no tiene trabajo a tiempo parcial. Él es diablo los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 años y no sé cuántos miles de años que lleva siendo diablo. ¿Por qué el cristiano debería dejar de ser 100% cristiano en algún momento? Un cristiano tiene que ser siempre cristiano y tiene que tener cuidado de que su corazón no le engañe, porque su corazón puede llegar a estar cauterizado, puede estar en un grado de tibieza tan grande que no puedes tú recibir realmente lo que eres ni en el estado espiritual en el que te encuentras. Aún peor que estar perdido es creer que eres salvo. Aún peor que estar perdido es creer que eres salvo y que estás en el camino correcto y estar totalmente equivocado. Esto sí que es horrible, ¿eh? ¿Cuánta gente se cree que es salva, que Dios lo va a perdonar de todas maneras, que no pasa nada, ¿verdad? Porque Dios es bueno y todas estas cosas, y que da igual si yo soy un fornicario, si soy un mentiroso, si soy un borracho,
si soy un drogadicto, si soy un maldiciente, si soy lo que sea, ¿no? Pero como Dios es bueno, ¿quién dice eso? El corazón humano, que es, como dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso no podemos dejarnos guiar por nuestros corazones. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. En todo momento es necesario que nosotros estemos nutriéndonos y recibiendo todo lo que la palabra de Dios nos quiera decir y que el Espíritu Santo nos pueda redarguir y estar abiertos a ser redarguidos por el Espíritu Santo en todo momento para no caer en la tibieza espiritual que nos lleve a la perdición. Muchos cristianos creen, pues eso, estar en el camino correcto, pero están en uno completamente torcido. En el camino angosto, ¿verdad? Muchos se creen que están en el camino angosto, significa, ya sabes, el camino estrecho, ese caminito estrecho que cuesta mucho caminar por él. Pero que es el camino que lleva a la salvación. Muchos se creen que están en ese camino, en el camino recto, y están en el camino torcido, y sin embargo están en un camino pues bien ancho que lleva a la perdición. Y la verdad es que llega a ser desgastador y hasta inútil muchas veces intentar convencer a un cristiano tibio, equivocado, que se cree con la razón. Para decirle a un cristiano, mira, que está tibio, que está errado, pero que se cree con la razón, es un esfuerzo que yo he intentado muchas veces, pero no hay forma de hacerlo entender, porque además se cierra por banda y su orgullo y su soberbia dicen, no, yo estoy bien, el que está mal eres tú. Pero hombre, ábrete, la Escritura dice, tú no puedes andar de esta manera. No, y tú a mí no eres quien para corregirme, tú a mí no, si no soy yo, es la Escritura, es el Espíritu de Dios, que lo que quiere es que tú rectifiques tus malos caminos. Segunda de Corintios 13:5 dice algo interesante. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Claro, es que aquí pasa una cosa. Si tú estás convencido de que estás en Cristo y resulta de que tu corazón está corrompido, tu corazón está seco, tu conciencia ya no te dice, no te acusa, y estás en una tibieza absoluta y total, estancado en creerte que tú tienes la razón y que estás andando bien, un cristianismo verdadero, pero que no es así, entonces dice, probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos, es que no lo sabéis. Si estáis reprobados ya es otra cosa. Pero la Escritura, el Espíritu Santo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Una vez más, debemos de examinarnos constantemente, hermanos, amados, si verdaderamente estamos andando de una manera que agrada al Señor Jesucristo. Siempre, en todo momento. Es necesario un examen continuo de nuestras vidas para evitar estar engañados. Bien, también, y en tercer lugar, debemos estar abiertos a la rectificación de parte de Dios. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús aconseja hacer algunos arreglos en la vida del cristiano. Jesús ordena, aconseja hacer arreglos constantes en nuestras vidas. Hay muchos que no se dejan ser corregidos. ¿Sabes una cosa? La Escritura también dice algo para esta gente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo aquel cristiano que se cree con la razón, aunque sabe que no está andando como Dios quiere que ande,
y no tiene ninguna intención de corregirse, y sabe que Dios le está diciendo que se corrija porque él lo conoce, sabe que la Escritura le dice que se corrija y no quiere hacerlo, esa persona tiene un gravísimo problema, pero un gravísimo problema. Y es la soberbia. Y un cristiano debe estar abierto a la corrección del Señor en todo momento. Mira, David, el rey David, que siempre lo ponemos como ejemplo de todo, ¿no? Lo ponemos como ejemplo de una persona que estaba cerca del corazón de Dios, el mismo Dios le decía, este es un hombre conforme a mi corazón, y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es posible? Si este llegó a ser un verdadero sinvergüenza, fue un adúltero, mató a un montón de gente, fue un falso, mandó llevar al frente a Urías Eteos, uno de sus generales más fieles, para que lo mataran en el frente a fin de cargarle el muerto a Urías. Como ya está muerto, ahora le digo que ha dejado él embarazada a Betsabé y yo me quito, y aquí nadie se entera, ¿verdad? Cuando había sido él el sinvergüenza. Sin embargo, Dios dice, este es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque este hombre había algo que no tenía, y era precisamente la soberbia. Y cuando este hombre metía la pata, que la metía profundamente, y el Señor le decía, has hecho mal, este hombre, ¿qué es lo que hacía? Decía, no, pero yo lo he hecho porque no me quedaba tenía que hacerlo, no me quedaba otra opción. No, él decía, es verdad, pequé, soy un miserable. Y entonces Dios le perdonaba, porque no había soberbia en su corazón, porque había siempre la humildad de poder llegar ante Dios y pedirle perdón y humillarse. Por eso simplemente. El Señor dice, compra oro refinado. ¿Y qué significa esto de comprar oro refinado? ¿Qué pasa? Que ahora la iglesia de Laodicea decía, mira, la manera de que ahora Dios nos mire de otra manera es, vamos a salir por ahí con nuestros ahorros y vamos a ir a comprar oro, el mejor que podamos, y lo traemos a la iglesia para adornar la iglesia. No, claro que no está diciendo eso. Esta frase significa que el Señor está diciendo, santificaos personalmente, integralmente, quiero santidad. El oro puro significa pues lo más glorioso, ¿no? Lo más puro, y el Señor lo que está diciendo es, quiero que os santifiquéis, que os purifiquéis. Ponte colirio. ¿Qué significa esto? Que no veían bien y como estaban cegatos no podían leer la Biblia, y como no podían leer la Biblia, pues resulta que no sabían lo que Dios... No, tampoco significa esto. Lo que quiere decir es que uno debe de reciclar su visión espiritual hasta que se vuelva nítida. Porque a base de pecado y a base de tibieza, la visión se nubla y ya no sabes ni lo que está bien ni lo que está mal. Y al final acabas andando, pues ahí, ni fu ni fa, bueno, ya, como no, yo no sé. Mira, por desgracia, yo he conocido también algunas iglesias, y lo digo por desgracia y con dolor, iglesias en las que verdaderamente da igual una cosa que otra. Da igual, ¿qué más da? Lo importante es Jesús, como dicen algunos. Pero ¿cómo va a ser? Claro que lo importante es Jesús. Pero lo importante es andar de acuerdo con lo que Jesús dijo, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay iglesias donde todo vale, y hoy en día esas iglesias, como la iglesia de Laodicea, para caer simpático al resto de la sociedad, se dejan permear por la sociedad en la que viven y meten todo lo que es agradable a esa sociedad para salirle simpático y para que venga y se llene la iglesia de gente. No, los gays pueden venir todos los que quieran porque Dios los ama a todos y nosotros también, y no pasa nada, y así os hizo Dios. LGTBI, incluso aborto. Mira, hermanos, hay cosas tan horribles y tan grotescas que uno puede ver, incluso si a veces me salta alguna cosa en YouTube y veo que hay iglesias hasta de cristianas, nudistas, de gente que se pone allí en pelota picada en la iglesia porque dice que así te trajo Dios al mundo y que eso es muy puro y muy limpio y ya está. Y hay otras iglesias donde se permite absolutamente lo que sea, y no, señor, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Como digo, la iglesia no debe ser permeada por la sociedad, no debe adaptarse la iglesia a la sociedad.
Es la sociedad la que debería adaptarse al mensaje de la Iglesia, que es el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Pero a la Iglesia de la Odisea le había ocurrido todo eso. Toda esa frialdad, todo ese materialismo que había en la zona, todo eso se había metido dentro. Y la pobre Iglesia había sido engañada, había asumido todo eso y se había convertido ¿en qué? Pues no en una iglesia, sino en un club social más de la zona. Muchos hoy creen ver, pero están ciegos, hermanos. Muchos, más de los que nos pensamos. Pero claro, esto no se consigue con esfuerzos religiosos. Solamente será posible por medio de la acción del Espíritu Santo en total disposición para cambiar. Si nosotros tenemos disposición para cambiar, por supuesto que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que no caigamos en esa tibieza. En Juan 16:8 dice algo interesante también. Juan 16:8. Porque solamente, hermano, solamente el Espíritu de Dios es el que puede redarguir y hacer que las personas y las iglesias cambien y dejen la tibieza para volverse a Dios, solamente. Dice la palabra de Dios, y cuando Él venga, hablando Jesús del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios el único que transforma, el que cambia, el que redarguye, el que te despierta, el que te saca de tu tibieza. Debemos ser conscientes de que el Señor nos conoce a todos perfectamente y que el Señor no va a negociar con nosotros en cuanto al cumplimiento de su palabra. Dios no negocia con nosotros, Nos conoce y esto es lo que hay. Si lo quieres, lo tomas. Si no, Dios no va a negociar con nosotros. No, Señor, es que tú sabes que mi situación personal, tú sabes que yo no haría esto o no me comportaría así si tuviera otras circunstancias, pero como estoy en... No, esos cuentos a Dios no le interesan. También debemos conocernos a nosotros mismos y aplicarnos un autoexamen continuo. Hermanos, es muy necesario que tengamos un autoexamen continuo de nosotros mismos, a ver si andamos o no andamos en la fe, si estamos andando como a Jesús le agrada o si hemos caído por causa de la pasividad, hemos caído en esa tibieza en la que todo nos da igual y en la que estamos haciendo las cosas para Dios de aquella manera porque no queda otra, porque somos cristianos y tenemos que hacerlo, pero no hay pasión en nuestros corazones por hacer lo que hacemos. No hay pasión, el fuego del Espíritu Santo se apagó en nosotros y no tenemos ningún deseo de buscar a Dios ni agradarle. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Debemos estar abiertos a la corrección amorosa del Espíritu Santo. Y fíjate, ya para ir terminando, versículo 17 de este capítulo 3 de Apocalipsis, que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el versículo 16, el versículo anterior dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aún así, sigue la Escritura y a partir del versículo 20 dice algo también muy interesante. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el que sea, el que quiera, el que esté dispuesto, escucha el llamado de Jesús, que no deja de llamar aunque tu corazón esté tibio. El Señor está ahí para que salgas de esa tibieza. Porque si no, te voy a decir una cosa. Si el Señor no quisiera que la iglesia de la Odisea dejara su tibieza, ¿le habría mandado algún mensaje? Ninguno. Hubiera dicho: eres tibio, me has abandonado. ¿Has dejado mi palabra? Muy bien, a partir de ahora vas a ver. Y un día que menos que se lo esperaran, pues le podía enviar fuego, como ocurrió con Sodoma, ¿no? Y Gomorra, y destruirlos.
O yo qué sé. Pero, sin embargo, el Señor advierte y envía esta carta. Y dice eso, yo estoy a la puerta y llamo, yo llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar con él y voy a tener comunión con él, voy a cenar con él y a estar con él. Y dice más, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjate, o sea, está diciendo una iglesia a la que primero le ha enviado una cantidad de correcciones, ¿verdad? Y le ha dicho esto, pum, 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 pero al final le dice, si vences, porque puedes vencer a pesar de tu tibieza, tú puedes salir de ahí, entonces yo te voy a dar que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ya termina diciendo, si tú tienes oídos para escuchar esto, escúchalo y haz caso. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, vamos a ponernos en pie y oramos.